habíamos empezado comentando algunos aspectos de la patología que ya eran bastante conocidos y bastante descritos ya en la anterior sesión que hicimos hace un año. Se conocía perfectamente bien que el enzima conversor de la angiotensina 2 era el receptor para el SARS-CoV-2, que este enzima está presente en todo el árbol respiratorio, desde las fosas nasales hasta el alveolo pulmonar, que además en el tejido pulmonar se conoce muy bien que se expresa en las células epiteliales alveolares, tanto las de tipo 1 como fundamentalmente las de tipo 2, porque hasta el 83% de estas células expresan el enzima conversor de la angiotensina 2. Hemos conocido claramente, y Rafa Delgado ya nos ha explicado con detalle este tema, que la glucoproteína S de la cápsula del virus tiene una gran afinidad por el receptor celular de este enzima conversor de la angiotensina 2 y que además es la responsable de la entrada en las células para iniciar el proceso replicativo. Y también hemos conocido de forma secuencial que estos receptores no solamente están en el pulmón, sino que están en órganos que están considerados vulnerables para la infección por el SARS-CoV-2 porque tienen esta capacidad de expresar estos receptores y aparte de los pulmones están en corazón, expresados muy bien, en esófago, en riñones, en vejiga y en íleon, y esto es lo que explicaría una parte muy sustancial e importante de las manifestaciones extrapulmonares de la enfermedad. También conocemos con detalle en el mundo actual que los niños que tienen menos de 10 años hay muy escasa expresión de estos receptores en el epitelio de la fosa nasal y esto explicaría en parte, al menos, el por qué tienen menos carga de infección y sobre todo el por qué tienen menos carga de enfermedad. Este ciclo de la replicación del virus lo ha explicado en la presentación anterior el doctor Julio Rodríguez, por lo tanto no vamos a insistir en él. Es la penetración del virus en el interior de la célula epitelial para iniciar todo el proceso replicativo hasta que se produce una maduración del mismo y una expulsión de nuevo para continuar infectando nuevas células. Y el aspecto más importante desde el punto de vista patogénico que conocemos en este momento de la infección grave y diseminada por el SARS-CoV es lo que se denomina disfunción epitelial. Conocemos con precisión que la COVID-19 no es una enfermedad infecciosa que afecte el alveolo pulmonar como las infecciones usuales que conocemos, sino que es una enfermedad que se considera de tipo endotelial, de tal manera que esta enfermedad ocasiona una activación plaquetar y como consecuencia de la misma una coagulopatía y estos hechos dan lugar a la situación crítica del paciente y en muchas ocasiones a su fallecimiento. Se conoce muy bien que además los pacientes con infección por SARS-CoV-2 tienen fenómenos de hiperviscosidad que son capaces de también favorecer los fenómenos trombóticos. Por lo tanto, un aspecto muy importante de esta enfermedad es que su patogenia está condicionada por la denominada triada de Virchow, que es que en la propia infección y su unión a los receptores del enzima conversor de la angiotensina da lugar a una disfunción endotelial. Esta disfunción endotelial activa los mecanismos de activación de las plaquetas y da lugar a un estado de hipercoagulabilidad y al mismo tiempo es el causante de la tormenta de citoquinas y todo ello da lugar a los fenómenos trombóticos que asociado al éxtasis y a la disminución al aumento de la viscosidad de la sangre dan lugar a los fenómenos microtrombóticos y macrotrombóticos que se producen en la enfermedad y que son los que ocasionan las situaciones más graves en estos pacientes. Como ya se ha comentado anteriormente, se conocen muy bien los dos periodos de la enfermedad. Hay un primer periodo en el que después de la infección, denominado periodo de incubación, la mayoría de las personas no tienen síntomas ni signos o bien estos son muy leves y en este periodo que dura aproximadamente hasta el día 7 de la exposición al virus, con un promedio de alrededor de 5 días, los pacientes están en fase presintomática y se conoce muy bien que seguramente los 2 o 3 últimos días de esta fase presintomática puede haber transmisión del virus a otros sujetos. A partir del día 7, entre el día 7 y el día 14 de la enfermedad, cuando coincide además con la carga viral más importante, es cuando se produce el periodo sintomático, cuando aparecen los síntomas y signos de la enfermedad y cuando se produce las mayores posibilidades de contagio hasta transcurridos aproximadamente
14 días después del inicio de la infección. En esta gráfica se ve muy bien cuál es la proporción de pacientes que tienen síntomas importantes en cuanto a su momento de aparición. Fíjense ustedes que, como hemos comentado, los primeros días son el periodo de incubación, que la mayor parte de las personas no tienen ningún síntoma o son síntomas muy menores que pasan desapercibidos. A partir de este día 5 o entre el día 5 y el día 7 aparecen en los casos sintomáticos, que como se ha comentado se estima que son alrededor del 50 o 60% de las personas que son diagnosticadas de la enfermedad, pues empiezan a aparecer los síntomas generales que después comentaremos con más detalle: fiebre, tos, astenia, anorexia, mialgias, incluso en muchas ocasiones síntomas gastrointestinales, y se conoce muy bien que aproximadamente al día 7 de evolución hasta un 40% de los pacientes pueden presentar disnea, de estos pacientes que están sintomáticos. Alrededor del 14% de los pacientes tienen una enfermedad grave que requiere hospitalización y alrededor de un 5% de estos pacientes sintomáticos su ingreso en el hospital requiere su atención en las unidades de cuidados intensivos. En cuanto al espectro de la gravedad de la COVID, se clasifica la enfermedad en 5 estadios diferentes. Esta clasificación tiene muchísimo interés desde el punto de vista clínico porque cada uno de los estadios requerirá un nivel de atención diferente, tanto a nivel hospitalario como a nivel comunitario, y va desde la infección asintomática o presintomática, que es exclusivamente la existencia de una PCR o de una prueba de antígeno positiva en personas que no tienen ningún tipo de sintomatología. Como hemos comentado, hasta un 40% o incluso un 50% de las personas pueden mantenerse toda la enfermedad en esta fase asintomática. Posteriormente, el siguiente escalón de gravedad sería la enfermedad leve, que sería este cuadro clínico inicial de fiebre, tos, odinofagia, astenia, cefalea o mialgia en ausencia de disnea y con radiolectoras normal. El siguiente escalón de gravedad sería la enfermedad moderada, cuando ya los pacientes tienen infección que afecta al tracto respiratorio inferior en forma de sintomatología o bien una placa de tórax patológica, pero manteniendo una saturación de oxígeno con unos niveles iguales superiores al 94%. La enfermedad se considera grave y, por lo tanto, subsidiaria de ingreso hospitalario cuando, además de presentar una afectación respiratoria, los valores de gasometría están por debajo de la FiO2 del 94% y la PAFI por debajo de 300, y hay infiltrados pulmonares que superan el 50% del total del parénquima pulmonar y se considera enfermedad crítica y, por lo tanto, con necesidad de ingreso en las unidades de críticos cuando hay fracaso respiratorio, shock séptico y o disfunción multiorgánica. Por lo tanto, esta clasificación de gravedad nos sirve para clasificar muy bien a los pacientes y ver si su atención debe de ser prestada en un ambiente hospitalario o si, por el contrario, podemos atender a estos pacientes en un ambiente domiciliario. Es muy importante conocer que estos escalones no son fijos y que un paciente puede evolucionar desde enfermedad leve hasta enfermedad crítica en un periodo de tiempo que va entre los 2 o 3 días a los 10 o 14 días, o que hay pacientes que de forma muy aguda ya se pueden presentar con una enfermedad grave o crítica sin haber pasado por las situaciones anteriores. Esto es muy importante también porque esta clasificación de riesgo está muy ligada al pronóstico de la enfermedad. Y fíjense ustedes como cuando valoramos a los pacientes sintomáticos o a aquellos que tienen una enfermedad leve o moderada, la mortalidad esperada es prácticamente de 0%. Por lo tanto, este porcentaje de alrededor del 80-85% de los pacientes que tienen esta enfermedad esta infección asintomática o bien una enfermedad leve o moderada pueden ser controlados y pueden ser seguidos a nivel ambulatorio. Por lo tanto, esto es un aspecto importante porque los enfermos que tienen una enfermedad grave o que tienen una enfermedad crítica, que ya tienen una mortalidad que puede llegar al 15% en los enfermos con enfermedad grave o incluso al 50%, entre el 30 y el 50% de los enfermos que tienen una enfermedad crítica, son pacientes que tienen que estar durante un periodo de tiempo determinado ingresados en los hospitales. Un aspecto muy importante es el impacto que tiene la edad sobre la gravedad de la enfermedad. Ya esta gráfica ha salido con anterioridad, pero yo, para hacer un poquito más de síntesis, les podría comentar que, fíjense ustedes, en relación a los grupos de edad, alrededor del 20% del total de casos que se han dado en España, esto sí, desde el 10 del 5 del 2020, sacando todos los casos de la primera ola, alrededor del 20% de los pacientes
tienen una edad que es igual o superior a 60 años. Sin embargo, si se fijan en la gráfica del otro lado, en la gráfica de la derecha, pues pueden comprobar que esta población, que solo es el 20% de todos los pacientes que tienen la infección, ocasiona alrededor de 2/3 de los ingresos totales y, lo que es más importante, el 95% de los fallecimientos. Por lo tanto, es obvio que los grandes esfuerzos de vacunación se deben realizar en la población que tiene una edad superior a 60 años, porque es la que acumula la práctica totalidad de los fallecimientos y un porcentaje muy elevado de las hospitalizaciones. En cuanto a la sintomatología clínica, ya lo hemos comentado, la general es tremendamente conocida por todos los profesionales que hemos tenido la oportunidad de atender a estos pacientes. Hay síntomas del tracto digestivo superior, hay tos, hay odinofagia, hay astenia, hay afectación muscular en forma de mialgias, hay una cierta dificultad para respirar y es relativamente frecuente que los enfermos tengan síntomas gastrointestinales. No es esto extraordinario, dado que en el aparato digestivo pues hay receptores de la C2 y el virus, por lo tanto, se replica con facilidad también a nivel del tracto digestivo. En esta diapositiva podemos observar la frecuencia de los diferentes síntomas en una serie muy extensa de pacientes hospitalizados del Reino Unido, en el que se pudo comprobar que de los 16.000 pacientes hospitalizados en esta serie del Reino Unido, fíjense ustedes que la tríada de fiebre, tos y dificultad para respirar es la más característica que motiva el ingreso en los hospitales. La mayor parte de otros síntomas son muchísimo menos frecuentes y, por lo tanto, esta trilogía de fiebre, tos y dificultad para respirar es la que nos tiene que poner sobre aviso que un paciente puede estar afecto de una infección por SARS-CoV-2. En cuanto a las manifestaciones extrapulmonares, afectan prácticamente a la economía. Yo creo que se comenzó considerando la COVID como una enfermedad del tracto respiratorio y actualmente debemos de considerar sin ninguna duda esta enfermedad como una enfermedad claramente sistémica, con afectación de múltiples órganos. Los más conocidos y los más descritos es la afectación cardíaca en forma de miocarditis y otras múltiples complicaciones cardíacas. También es tremendamente conocida la afectación trombótica, no solamente a nivel del árbol respiratorio en forma de embolia pulmonar, sino con embolismos en múltiples localizaciones. La afectación gastrointestinal, que he comentado. La afectación renal es extraordinariamente frecuente en los enfermos más graves, en forma de insuficiencia renal, proteinuria o hematuria. La afectación hepática en forma de elevación de los enzimas hepáticos y elevación de la bilirrubina son extraordinariamente frecuentes y están muy descritas las complicaciones o las manifestaciones a nivel dermatológico. En algunas ocasiones pueden ser las predominantes en el cuadro clínico, con una variabilidad muy importante en sus formas de presentación, y también son relativamente frecuentes las afectaciones neurológicas. Es muy frecuente la cefalea, pero pueden haber también muchos pacientes que presenten alteraciones del gusto, alteraciones del olfato, que presenten encefalopatía, incluso han descrito pues, ictus y síndromes de Guillain-Barré relacionados con la infección por el SARS-CoV-2. La radiología es muy heterogénea en los pacientes con COVID y puede ir desde una radiología normal en todos aquellos pacientes que tienen una enfermedad leve o que están asintomáticos, hasta pequeños infiltrados localizados en los enfermos que tienen enfermedad moderada, hasta infiltrados bilaterales, como se pueden ver aquí en esta diapositiva, bilaterales, periféricos, parcheados, que son muy característicos de la radiología de los pacientes que tienen enfermedad moderada o grave, con escáner en el que se ve las típicas imágenes en ground glass, que son también periféricas y difusas en todo el parénquima pulmonar. También aquí se puede ver pues, estas afectaciones prácticamente de destrucción de todo el parénquima pulmonar, con graves afectaciones tanto en la placa de tórax como en el escáner, muy característica de los enfermos críticos. Y también es muy importante destacar que hay pacientes que la radiología puede ser prácticamente normal en cuanto al parénquima y que pueden tener trombosis pulmonares graves, como es el caso que aquí presentamos, que es un paciente que, fijaros, que tiene una amputación completa de los troncos de la arteria pulmonar, con un embolismo pulmonar masivo de una extraordinaria gravedad, que incluso puede presentarse una vez pasada la fase aguda de la enfermedad. En cuanto al laboratorio,
Es muy conocido los hallazgos más característicos de la enfermedad. Es muy habitual que los pacientes tengan linfopenia. Pueden tener leucocitosis, no descarta la enfermedad, o leucopenia, pero el dato más característico del hemograma es la linfopenia, acompañado generalmente de trombocitopenia. Son muy frecuentes la elevación de los reactantes de fase aguda, que viene marcado por el aumento de la PCR, de la ferritina, del dímero y la LDH. Cuan más grave es la enfermedad, habitualmente más elevado son estos valores de reactantes de fase aguda. Los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria, es muy evidente la presencia de hiposemia asociada o no a hipercapnia. Son muy frecuentes, como hemos comentado, las alteraciones de los enzimas hepáticos, el aumento del valor de los enzimas hepáticos, y también es relativamente frecuente la alteración de la función renal, aunque es cierto que los pacientes que están asintomáticos o que tienen una sintomatología muy leve pueden tener una analítica absolutamente normal. En cuanto, en último lugar, el pronóstico de la enfermedad, como pueden observar, la mortalidad, la letalidad por la enfermedad es muy variable. Aquí tenemos el ranking que ofrece el Johns Hopkins de la mortalidad en relación al número total de casos diagnosticados, y por lo tanto el denominador, como ha explicado el doctor Trilla, tiene una gran importancia. Y fíjense ustedes que España, en relación al número total de pacientes diagnosticados, la letalidad se sitúa en alrededor del 2% de los pacientes diagnosticados, lo cual quiere decir que probablemente, como no se han diagnosticado el 100% de los pacientes de la primera ola y solamente se han diagnosticado alrededor del 70% de la segunda y tercera ola, pues como ha explicado el doctor Trilla, probablemente esta mortalidad se debe situar en un valor que debe estar alrededor del 1% del total de pacientes que han tenido la enfermedad en nuestro país. Estamos en una posición muy alta y, por lo tanto, esto es un punto muy negativo para la evolución de la enfermedad en nuestro país, y sobre todo si esto lo comparamos con las tasas ajustadas por millón de población. Fíjense ustedes que la mayor parte de los países de nuestro entorno, el país que tiene una tasa más elevada es la República Checa, pero fíjense ustedes que por encima de España está Bélgica, que tiene alrededor de 2.000 fallecimientos por millón de habitantes, el Reino Unido, que tiene alrededor de 1.800 fallecidos por millón de habitantes, Italia, Portugal, Estados Unidos, y después viene España, que tiene alrededor de 1.600 fallecidos por millón de habitantes, y por lo tanto estamos colocados entre los 10 primeros países del mundo por mortalidad de la COVID. Esta mortalidad tiene mucho que ver con determinadas variables que son muy conocidas ya en el momento actual. En esta serie del grupo español, que está publicada recientemente, se puede comprobar que en 4.000 pacientes diagnosticados de COVID e ingresados en la mayoría de hospitales de España que han participado en esta cohorte, fíjense ustedes que la mayoría de los pacientes, como hemos comentado, están situados en una edad de 50, alrededor de 50 años hacia arriba, pero fíjense ustedes que, por ejemplo, los pacientes que tienen más de 80 años en la cohorte española son alrededor del 45% del total de los fallecidos. Los que tienen entre 70 y 80 años son alrededor del 30-32% de los fallecidos, y los que tienen entre 60 y 70 años ocupan alrededor del 15% de los fallecidos. Por lo tanto, por encima de 60 años, como hemos comentado, están la mayor parte de los pacientes fallecidos que ingresan en los hospitales de nuestro país. Otro aspecto importante es la comorbilidad de los pacientes. Fíjense ustedes que en los pacientes hospitalizados de esta misma cohorte, pues hay un porcentaje que llega pues alrededor del 40% de los pacientes que no tienen ninguna comorbilidad o que no tienen ninguna comorbilidad importante. Sin embargo, los pacientes fallecidos, pues fíjense ustedes que básicamente son pacientes que tienen comorbilidades importantes. La más frecuente es la hipertensión, pero fíjense ustedes que la enfermedad neurológica crónica es un factor de riesgo de mortalidad muy importante, la obesidad, la enfermedad neoplásica, la enfermedad respiratoria crónica, la enfermedad cardiovascular e incluso la diabetes. En esta serie británica de esta cohorte prospectiva registrada en la primera ola de la pandemia entre febrero y abril, con 20.000 pacientes seguidos en Inglaterra, Gales y Escocia, se puede ver muy bien los dos aspectos más importantes que contribuyen al aumento de la mortalidad de los pacientes con COVID. El primero de ellos es la edad. Fíjense ustedes, si consideramos como valor basal
las personas que tienen menos de 50 años, a medida que aumenta la edad por décadas, pues va aumentando la proporción de pacientes que fallecen. Entre 50 y 59 años la mortalidad ya sube 2,63 veces. Si está entre 60 y 69, 4,99, casi 5 veces más alta la mortalidad en relación a los de menos de 50 años. Si la edad es entre 70 y 79, 8,5 veces. Y si la edad es superior a 80 años, la mortalidad es 11 veces superior a la de las personas de menos de 50 años. Al mismo tiempo, está comprobado que la mortalidad es superior en los hombres en relación con las mujeres y que después toda una serie de enfermedades crónicas que hemos comentado en la diapositiva anterior contribuyen de manera también notable a la mortalidad de la infección. Por lo tanto, el aspecto más importante para fallecer como consecuencia de la COVID es la edad de los pacientes y, en segundo lugar, aumenta también la mortalidad la existencia de determinadas comorbilidades. En la SEIM, en el cohorte de la SEIM, esta que hemos comentado de 4.000 pacientes, se ha podido realizar un score de riesgo de SEIM, que es muy útil porque se puede aplicar en la cabecera del enfermo mediante unas puntuaciones con valores clínicos, demográficos y evolutivos que podemos obtener de forma fácil. Y fíjense ustedes que hemos calculado que se ha calculado en este trabajo que aplicando clasificación de riesgo, pues las personas que tengan un valor de hasta 5 puntos tienen una mortalidad muy baja, que son los que tendrían categoría de riesgo baja o moderada, y a partir de 6 puntos hasta 30 puntos pues ya tendrían unas mortalidades que oscilarían entre el 10 y hasta el 100% de mortalidad. Por lo tanto, este score de riesgo desarrollado en nuestro país por el grupo de SEIM que ha realizado este proyecto, pues tiene una gran utilidad para clasificar a los enfermos en riesgo de posible mortalidad. Por lo tanto, como conclusiones de este apartado de la jornada de hoy, podemos decir que el mecanismo patogénico de la infección por SARS-CoV podría explicar su comportamiento clínico y sus posibles complicaciones, que alrededor del 80% de los pacientes tienen una enfermedad leve y alrededor de un 10 o un 15% de los casos precisan de hospitalización, un 1% de ellos en UCI, que la mayoría de los pacientes son adultos de edad superior a los 30 años con un cierto predominio de varones, que la mayoría de enfermos hospitalizados tienen comorbilidades relevantes, que la sintomatología clínica es muy inespecífica y es indistinguible de otras infecciones respiratorias, aunque con mucha frecuencia existe afectación sistémica, que los hallazgos radiológicos y de laboratorio son de gran utilidad para la sospecha diagnóstica y para establecer un pronóstico, y por último que la mortalidad oscila entre el 1 y el 3,5%, siendo claramente superior en función de la edad y de la existencia de comorbilidades. Y esto es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención.